Hola, ¿qué tal, amada iglesia, el amor del Padre? Qué gozo, qué alegría poder estar aquí una vez más haciendo este video para llegar a tu casa y saludarte y estrecharte nuestro amor, nuestro cariño. Estamos aquí una vez más con el equipo de trabajo, esforzándonos para poder hacer este trabajo tan importante para ti, para nosotros, para esta congregación que somos. Y qué privilegio que nos brindes, nos des este tiempo para ponerte ahí delante de tu pantalla y escuchar esta predicación, este mensaje que vamos a dar. Pero yo quiero hacer algo muy importante antes de entrar a la palabra. Y lo que quiero hacer es felicitar a todas las mamás en este día que están celebrando el Día de las Madres. Quiero extender un abrazo muy fuerte de el equipo de liderazgo, del equipo de trabajo que está aquí conmigo, de mi familia. Y quiero de verdad que sepas lo importante que eres para nosotros como congregación y tan especial. Así que espero que te la pases muy bien el día de hoy. Espero que tu familia, tus hijos te chiquen, te valoren. Y pues qué lástima, qué tristeza no poder verte personalmente como lo hacemos cotidianamente cada domingo y poder no solamente extenderte un buen abrazo, un buen saludo, sino darte ese detalle que luego a veces como congregación tenemos como costumbre dar. Ese pequeño detalle que pequeño, pero va lleno de amor y de simbolismo de lo que tú representas, mamá. Así que a todas las mamás y aún las que no son de esta congregación y que están viendo este video, una felicitación y un abrazo. Qué gusto tenerte aquí. Y también quiero animar a esta congregación a la lectura de la Biblia, animarte a que perseveres, a que continúes adelante en esta lectura. Espero que como congregación todos, o por lo menos la gran mayoría de nosotros, terminemos este año y terminemos este año habiendo terminado la lectura de la Biblia de tapa a tapa, de principio a fin. ¿Sale? Entonces, pues eso era lo que te quería animar. Y también te quiero animar a subir tus comentarios a la página, saludarnos por este medio. Es importante para mí, es importante para otros miembros de la iglesia, es importante para el equipo de trabajo tener contacto, ya que no nos podemos ver, pues sí, interactuar un poco aquí por medio de esta página. Así que te animo no solamente a que te conectes, sino también a que subas un comentario, un saludo. Será de mucha bendición saber, escuchar, ver un mensaje tuyo. ¿Sale? Entonces, pues, sin otra cosa, congregación, amada iglesia, entramos a la palabra. Y quiero compartirte esta semana un mensaje que yo titulé Tiempos difíciles, tiempos poderosos. Y cuando estamos en tiempos de adversidad como los que estamos viviendo, muchas veces nos dejamos envolver por la dificultad, por el reto, por la situación, y es normal y está bien porque somos seres humanos y es parte de nosotros el poder ser afectados por las circunstancias. Pero sabes, muchas veces se nos olvida que Dios a través de la historia usa los tiempos difíciles para hacer cosas poderosas, para hacerlos, para transformarlos, convertirlos en tiempos poderosos. Y yo quiero que vayas conmigo al libro de Ruth en el capítulo 1 y vamos a leer los primeros 5 versos y dice lo siguiente la palabra de Dios. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Maglón, Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron ahí unos 10 años y murieron también los 2, Maglón y Kelión, quedando así las mujeres desamparadas de sus 2 hijos y de su marido. Iglesia, dime que este no era un tiempo difícil para esta familia.
Dime que no era aún más difícil que el tiempo que estamos viviendo en estos días como sociedad, como iglesia, como humanidad, como congregación, como cristianos. Ellos empiezan a vivir un tiempo de escasez, un tiempo de hambre, un tiempo de hambruna, pero la hambruna no era local, era algo similar a lo que está pasando. El caos era mundial, como lo que estamos viviendo el día de hoy. Y este hombre sale con su esposa y él quiere buscar, ¿verdad?, una alternativa, buscar una esperanza. Se van a Moab, pero resulta que en aquel lugar, no dice la palabra, pero la hambruna era general, era en la tierra, era en toda la tierra. Y en aquel lugar él muere. Y queda esta mujer simplemente ahí, viuda, con sus 2 hijos. Pero pues sus hijos se casan, adquieren esposas y pasados 10 años también ellos mueren y solo quedan 3 viudas desamparadas. Yo quiero hacer un comentario en esta parte, iglesia. La Biblia no nos dice por qué sucedió toda esta desgracia. Simplemente nos dice que sucedió. No nos da una explicación del por qué pasó esta situación a Noemí y a sus nueras. No nos dice que estaban en pecado, que hicieron malas cosas, simplemente se vieron envueltas en esta desgracia y no hay una explicación en la palabra de Dios que diga por qué sucedieron las cosas. Y sabes, iglesia, sabes, hermano, muchas veces nosotros nos desgastamos tratando de encontrar explicaciones y se nos olvida que las explicaciones varían según las convicciones de cada quien. Y pues sin duda lo puedes analizar en medio de esta situación, de esta pandemia. Unos dicen su punto de vista, unos creen que fue así. Los que piensan de determinada manera piensan que la explicación a tal determinación, a tal situación es por esto, aquello y lo otro. Y cada quien tiene su explicación del por qué está pasando esta situación en el mundo. Pero tú y yo, como cristianos, aunque también podemos tener una teoría, un punto de vista, pero más que una explicación, escucha, iglesia, más que buenas explicaciones, necesitamos verdades bíblicas que nos ayuden en estos tiempos difíciles. Tiempos que pueden llegar a ser tiempos poderosos de parte de Dios. Entonces, te repito esta frase: más que buenas explicaciones, necesitamos verdades bíblicas que nos ayuden en estos tiempos difíciles. Tiempos que pueden llegar a ser tiempos poderosos. Yo te quiero hablar en este día algunas verdades que nos ayudarán en tiempos de dificultad. No solamente en este tiempo adverso que estamos viviendo, sino en el resto de la vida. Los tiempos adversos vienen de cuando en cuando, pero tú debes de tener verdades bíblicas que son esenciales para tu fe, para tu caminar, para tu confianza, para que camines de una forma correcta delante de Dios. Entonces, número 1, yo quiero decirte una verdad, y la verdad es que Dios se mueve en medio del caos. Y si tú quieres comprobarlo, simplemente comienza a leer la Biblia en Génesis capítulo 1, verso 1 y 2, que dice lo siguiente: en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y escucha lo que dice la palabra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, no sé por qué estaba la tierra en caos, pero sí sé una verdad muy importante para mi vida: Dios se mueve en medio del caos. Entonces ahorita estamos en un tiempo de caos, en un tiempo de confusión. Unos dicen una cosa, otros dan otra información, unos apoyan una teoría, otros dicen que no es verdad. Pero yo te voy a decir una cosa basada en la palabra de Dios, que es algo que no puede, no cabe duda. Dios se mueve en medio del caos, y sin duda Dios se está moviendo en medio de este caos que estamos viviendo. Número 2, otra verdad: Él me ayuda en la dificultad. Acompáñame a Isaías capítulo 41, verso 13. Y dice la palabra: porque yo, Jehová,
soy tu Dios, quien te sostiene de la mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Entonces, esta es una verdad que yo debo de tener presente en mi fe. Dios me ayuda en la dificultad. Iglesia, Dios nos ayudará. Dios nos va a sostener. Cuando los recursos humanos se acaban, entra Dios con su soberanía y entonces Él sostiene de una forma como solamente Él lo puede hacer. Y esta verdad tú necesitas tenerla muy presente en este tiempo. Dios me ayuda en la dificultad. Número 3. Acompáñame a Salmo 18, verso 2, y dice el Salmo 18, verso 2: Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Escucha lo que dice la palabra de Dios en este verso. En este salmo dice que Él es mi fortaleza, dice que Él es mi roca, dice que Él es mi castillo, dice que Él es mi libertador. La palabra de Dios dice en este salmo que Él es mi confianza, que Él es mi escudo, que Él es mi salvación y que Él es mi refugio. Entonces, a final del día, a pesar de que no entiendo muchas cosas de lo que está pasando y no estoy seguro de qué tantas cosas están pasando, estoy seguro de una cosa en este día: que Él es mi fortaleza y que Él es mi roca y que Él es mi castillo y que Él es mi libertador y que Él es mi confianza, mi escudo, mi salvación y mi refugio. Y con esa verdad yo me tengo que ir a reposar en mi cama esperando que el día de mañana mi vida sea una vez más guardada por Él. Iglesia, no es tiempo de desmayar, no es tiempo de dejarse enredar en cuestiones que no ayudan. Tenemos que abrazar estas verdades. Escucha, otra verdad: es válido tener temor, sentir temor, es válido. El Salmo 18, verso 4 dice: me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Entonces, otra verdad que debes de tener presente en esta situación es que es válido tener temor. O sea, no ser dominado por el temor, no ser arrastrado por el temor. No estoy hablando de eso, pero a todos nosotros, siendo muy realistas, nos llega de cuando en cuando en medio de esta situación ese temor que dice: ¿qué va a pasar? Y si no hay trabajo, y si me quedo sin sustento, y si me enfermo, o si se enferma tal pariente, o si se enferma tal persona, ¿qué va a pasar? ¿Podremos volver a lo que éramos antes? ¿Podremos volver a reunirnos? Y nos asalta ese tipo de temor. Y hay gente muy legalista que nos diría: pues ¿dónde está tu fe? ¿En dónde está tu confianza o tu madurez? Y sabe la realidad, hermano, es que hay una verdad, una realidad, y es válido tener temor. Aquí lo vemos muy claramente en este verso. Pero hay otra verdad muy interesante que ya vimos en una predicación. Y en el mismo Salmo, pero en el verso 6, dice lo siguiente: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Es verdad que puedo tener temor, que puedo sentir temor en determinado momento, pero también es verdad que puedo invocar a Dios. Y te recuerdo que la palabra invocar en el original es dar voces, es acosar a alguien que uno encuentra, es llamar por nombre. Es decir, no importa el caos, la confusión que se está viviendo, no importa qué tan pocas explicaciones podamos tener. La realidad es que yo puedo invocar en medio de esta situación a Dios, lo puedo llamar por nombre. Y escucha, esto me lleva a una verdad muy, muy interesante, muy chida, muy relevante, y es que
Él escucha mi clamor. Esta es una verdad que es básica en la vida del creyente, en la vida de la iglesia. La iglesia, cuando viene delante de Dios, no viene simplemente a dar una bola de palabrerías al viento, una bola de palabras, de argumentos al viento. La iglesia, el Hijo de Dios, el cristiano, viene delante del trono de Dios, busca a Dios, lo llama por su nombre y Dios escucha su clamor. Es lo que la palabra de Dios dice en este verso. Estos son buenas noticias. Estos son noticias que no pueden ser desplazadas por falta de explicación o falta de claridad en ciertas situaciones como las que estamos viviendo. Amada iglesia, ¿sientes temor? Es válido. Pero también es válido que en medio de ese temor invoques a Dios. Y también es válido que en medio de ese invocar, ese venir a buscar a Dios, tú recuerdes que Él escucha tu voz. Hay una verdad sorprendente también, y esto está en Mateo capítulo 28, en el verso 20. Son las últimas palabras de Jesús antes de ascender con el Padre. Y dice en Mateo 28, 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Amén. Iglesia, Él prometió estar con nosotros. Él prometió estar conmigo. Él prometió estar contigo. Pero no entiendo del todo lo que está pasando. No me importa si entiendo o no entiendo. Finalmente hay algo que yo sé. Él está conmigo, no importa cuán confundido me siento, no importa cuán temeroso estoy, no importa cuánto me ha movido esta situación, cuánto me ha desbalanceado esta situación, qué también va mi negocio, mi familia, mi vida debido a esta situación, qué también informado estoy o mal informado estoy. Lo que sí sé es que Él prometió estar conmigo y Él estará, y esto nunca se va a acabar, será por los siglos de los siglos. Amada iglesia, son verdades que debemos abrazar, que debemos tener muy presentes, y está bien que nos sigamos enterando y que nos sigamos cuidando y que sigamos teniendo las precauciones que debemos de tener en medio de esta situación. Pero escucha, en medio de esas situaciones tú debes de entender, Él prometió estar conmigo. Es sorprendente que mientras estamos aquí con el equipo de trabajo, preparando, trabajando para hacer todo este trabajo de llegar a tu casa, la presencia de Dios está aquí. Y no porque estamos en el local de la iglesia, no porque antes de esto tuvimos un culto de alabanza y adoración. Él está aquí porque Él prometió estar aquí con nosotros, y está ahí contigo en tu casa, y está ahí con tu familia. Es verdad que cuando venimos a congregarnos, la dinámica, la interacción con Dios cambia en el sentido de que tal vez su presencia es más palpable en medio de un tiempo de alabanza y adoración. Pero escucha, aun cuando no podemos congregarnos, aun cuando no podemos venir a adorar, eso no cambia la promesa que Él hizo. Yo estaré con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Amén. En Romanos capítulo 8, verso 35 y el verso 38 y 39, dice una verdad bien sorprendente, dice una verdad bien básica. Y lo que dice Romanos, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? El verso 38 dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Iglesia, estas son noticias sorprendentes. O sea, Él no solamente está conmigo cada día de mi vida, sino que nada ni nadie me puede separar de Él. He sido abrazado, ha sido abrazado por el amor de Dios. Y Él dijo, estaré contigo todo el tiempo en esta vida y en la venidera. Él estará con nosotros, nosotros estaremos con Él. Y no importa la tribulación, no importa la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada, ni la muerte, dice, nos puede separar del amor de Dios. Cuando tú entiendes lo que los cristianos de aquellos días entendían, entiendes por qué eran como eran. ¿Por qué sufrían a tal grado y parecía que fuesen como de hierro, como de bronce, y no eran quebrantados, no eran menguados? Y la verdad es que, sabes, a ellos les podían quitar todo y en realidad no les quitaban nada. Y cuando digo todo, esto incluye que les podían quitar la vida, pero como para ellos todo era Dios, y todo lo demás que tenían era algo sujeto a la voluntad de Dios. Entonces cuando les robaban su tranquilidad, ellos seguían plenos porque seguían en Cristo, en el amor de Dios. Pues les quitaban su libertad, pero ellos seguían en la libertad de Cristo Jesús. Entonces eran gente tan firme, era una iglesia, era un tiempo de vivir, tiempos de angustia, de persecución, de peligro. Ellos no estaban siendo acechados por un virus, ellos estaban siendo acechados por la sociedad, por el mundo, y no era probable que un virus los atacara, era probable que los agarrara el gobierno y los matara por ser creyentes en Dios. Pero ellos decían, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, es decir, ni el diablo y todo su infierno atacándote te puede despojar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni lo presente, ni lo que está pasando me va a separar de Dios. Ni lo porvenir. Muchos están asustados. ¿Qué va a pasar después de esta situación? ¿Cuál va a ser la situación económica? Y son cosas, sí, que se deben de considerar, pero escucha, algo es seguro. No me importa cómo estará o no sé cómo estará mi economía después de esto, pero sí sé una cosa, que el amor de Dios estará sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi matrimonio, sobre esta congregación, sobre ti, sobre mí y sobre todos aquellos que han invocado y han venido a estar en un pacto con Él a través de la sangre de Cristo Jesús. Esas son verdades que no cambian, esas son verdades que son fundamentales independientemente de qué tanto entendemos o no entendemos, qué tan informados estamos o no estamos, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Otra verdad bien tremenda que se encuentra en Hebreos. En Hebreos capítulo 5, verso 8, dice lo siguiente: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Está hablando de Jesús. Y hay una verdad bien tremenda, iglesia, que debemos de recordar, es que Él trabaja en medio de la dificultad. Él trabaja en mí, en medio de los tiempos de dificultad. Cuando vienen tiempos de adversidad, cuando vienen tiempos difíciles, la obra de Dios sobre nuestra vida, en mejorar, en trabajar, en purificar, en hacer crecer nuestra fe, no pasa desapercibida. En medio de este tiempo difícil, Dios está trabajando en nosotros. ¿Sabes, iglesia? Nosotros, como iglesia, cuando regresemos a congregarnos aquí, yo sé que regresaremos diferentes. ¿Por qué? ¿Porque somos tan inteligentes, sabios, maduros? No, porque en medio de este tiempo de crisis, Dios está trabajando en cada uno de nosotros y nos está ayudando a ser mejores cristianos, a ser mejores esposos, mejores esposas, mejores hijos, mejores padres, mejores creyentes. Y lo que sucederá que cuando regresemos a este lugar, por consecuencia todos llegaremos
mejorado, seremos la versión, el amor del Padre, pero en la forma mejorada, por decirlo así. Estaremos más enfocados en Él, porque ciertamente en medio de este tiempo Él está limpiando nuestra visión, nuestro sentir, nuestro enfoque como personas, como familias y también como congregación. Es un tiempo donde Él nos está enseñando muchas cosas. Entonces, Dios no ve los tiempos difíciles meramente como pérdida, como el ser humano muchas veces los ve. Dios los ve como una oportunidad de trabajar en ti y en mí, en su pueblo. Entonces, iglesia, son buenas noticias. Él está haciendo un mejor ser humano de mí en este tiempo de dificultad. Él me está haciendo valorar más mi trabajo. Él me está haciendo valorar más mi patrón, el negocio al quien sirvo. ¿Por qué? Porque yo he volteado a ver gente que el día de hoy no tiene trabajo y tú te pones a pensar, a valorar que eres privilegiado en tener lo que tienes y que no lo has perdido. Entonces, esto no solamente pasa en unos cuantos, esto está pasando en la iglesia, en todos los niveles. Entonces, la iglesia de Cristo está siendo mejorada, está siendo purificada, santificada, está siendo probada, y todo esto nos hará mejores. Entonces, Él trabaja en mí en medio de la dificultad. Él trabaja en ti. Si está alguien ahí viendo este video contigo, diles, Él está trabajando en nosotros. Tenemos que entender eso. Apocalipsis capítulo 21, verso 27. Esto habla más allá de lo que será esta vida, y hablando de las promesas de Dios, de cómo será en aquellos días, dice, no entrará en ella. ¿En dónde? En aquella ciudad que Dios está describiendo en medio de este libro de Apocalipsis. Dice, no entrará en ella aquello que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Yo quiero plantearte un panorama horrible, iglesia. No porque quiero que pase o esté profetizando que te pase, no. Nada más para ponerte en un panorama horrible y que veas cómo ve las cosas Dios o cómo la palabra las describe. Vamos a suponer que en medio de esta situación, pues a ti te agarra este virus y te agarra con todo, estás en una crisis de salud, y vamos a poner el cuadro más aterrador. No hay lugar en los hospitales, como están diciendo que ha pasado en muchos lugares. Espero que no pase aquí y en ningún lugar. Pero vamos a suponer que vas al hospital, no hay lugar para ti, tú estás muriendo y no hay quien te atienda, y estás ahí muriendo, y pasa lo peor que puede pasar en medio de esa situación y mueres. Y uno dice, no quiero, y nadie queremos que pase eso, y oramos que no pase eso. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Que tu nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tú pasarás una eternidad con Él. Tú estarás eternamente con Dios, estarás con Él en su reino, en su regazo, en sus promesas, en su amor, en su provisión, no en este mundo, en el venidero. Pero escucha, aún así, cuando has pasado el cuadro más aterrador, finalmente no pierdes nada en cuanto a las cosas eternas. Pablo decía, no estar en el cuerpo es estar con el Señor. Y por eso era gente imparable, porque lo amenazaban de muerte y él decía, pues me puedes matar, pero sabes, estaré con Él en cuanto yo deje de respirar, en cuanto mi corazón deje de latir por última vez. En ese instante pasaré a la presencia de Dios de una forma plena. Y tú puedes ver, viendo las cosas así de trágicas y la realidad de la palabra, que el cristiano no fue hecho para perder. Puede sufrir, puede sufrir. Puede estar confundido, puede estar confundido.
puede estar aún temeroso, triste, desanimado, puede estar. Y son cosas que pasan en la vida del creyente, en la vida del cristiano. Pero escucha, su obra, su amor, su gracia fue a tal grado que no hay forma en que tú y yo podamos perder. Si permanecemos en la fe, si permanecemos en la promesa, si permanecemos fieles a Él, escucha, aún cuando vinieran el virus, o viniera alguien a matarte, o viniera alguien a destrozarte, en ese momento tú estarías ya experimentando en su totalidad lo que es la vida eterna. Estarías en la plenitud con Él. Entonces, amada iglesia, te repito, oramos y creemos que esto no pasará a nadie de nosotros, y esperemos de verdad que esto mengüe, esto se detenga, y tenemos que hacer todo lo que está a nuestro alcance para que esto no siga adelante y no se agrave más de lo que ya está. Pero escucha, aun cuando lo peor de esta situación nos alcanzara, la salvación nadie nos la puede quitar, su amor nadie nos lo puede quitar, su compañía nadie nos la puede quitar. Sus promesas son fieles, sus promesas son sí y son amén. Aun cuando nuestra economía se quebrara, sabes, nuestro espíritu es intocable y no sería para nada tocado por esta situación. Pasará más bien a una eternidad perfecta con Él, en su amor, en su gracia, en su luz. Y podemos decir muchas más verdades, pero simplemente yo quise dar estas 10 en este día para dejarlas ahí como una herramienta que tú puedes tener ahí a la mano, y en tiempos de crisis recordar, Él prometió estar conmigo, nada me puede separar de su amor, Él está trabajando en mí en medio de esta crisis, Él es fiel. Puedo clamar a Él, puedo invocar su nombre, Él escucha mi oración. Y cada una de estas verdades que acabamos de hablar, yo quiero animarte, quiero invitarte a que las medites, a que consideres. Ahora, yo te quiero dar no solamente estas verdades, sino te quiero dar ejemplos de tiempos difíciles que Dios los hizo tiempos poderosos. En Esther capítulo 9, Esther capítulo 9, en el verso 20 al 22, la palabra de Dios dice así: y escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo cada año, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría, y de luto en día bueno, que lo hiciesen día de banquete y de gozo, para enviar porciones cada uno a sus vecinos y dádivas a los pobres. Escucha, esta fiesta que hasta el día de hoy celebran los judíos es una fiesta que nació, si tú lees el libro de Esther, esta fiesta nació porque hubo un plan de un hombre llamado Naamán que quiso acabar con los judíos. Y ellos estaban sentenciados a muerte. Había un día en especial que se había decretado para que todos se levantaran en contra de los judíos y cada judío fuera exterminado. Pero Dios intervino en este tiempo difícil y Amán muere en medio de toda esta situación. Dios revierte el decreto que él había lanzado, y más bien los judíos matan a los hijos de Amán, y se cambia, se revierte el tiempo difícil. Y finalmente este tiempo difícil, este tiempo de confusión, se convierte en un día poderoso que los judíos celebran hasta el día de hoy. Y
tienen una fiesta que a mí me encanta, simplemente de imaginar. Digo, nunca he estado en una fiesta, la fiesta del Purim, y ellos ese día de la fiesta del Purim van a la sinagoga, y el que preside ahí en la sinagoga abre la Biblia en el libro de Esther y comienza a leer el libro de Esther. Pero los congregantes, los creyentes, los judíos que llegan a esa sinagoga, llegan con matracas, con tambores, con cosas que hacen ruido. Y cuando el nombre de Naamán, el enemigo de los judíos que quiso exterminarlos aquel día, va a sonar, va a ser citado, va a ser leído, va a ser nombrado, ellos se levantan y empiezan a sonar sus matracas, sus tambores, sus cornetas y todo tipo de cosas que llevan, para así de una forma simbólica recordar que Dios silenció al enemigo, que Dios opacó al enemigo, que Dios lo destruyó. Y después de eso salen de la sinagoga y ellos ya han cocinado y salen a las calles a repartir. Escucha, ese es un tiempo difícil que Dios convirtió en un tiempo poderoso. Un día de angustia, Dios lo puede convertir en un día de felicidad. Amada iglesia, ese es el Dios en el que creemos. Ese es el Dios en el que confiamos el día de hoy. Ese es el Dios que predicamos al mundo en este tiempo, en esta generación, en esta sociedad. Estamos aquí para traer esperanza. Estamos aquí para ser diferentes en medio de este caos. Aunque tengamos temor, debemos recordar: Dios puede usar esta situación, para cosas poderosas. Esa es la naturaleza de Dios. En Éxodo capítulo 15, en el verso 1, dice así la palabra de Dios: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Y este canto hasta el día de hoy lo hemos cantado por generaciones. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien nos perseguía. Y es un canto muy prendido que ha venido a través de las generaciones. Y este canto es escrito, es inspirado después de aquel día que el pueblo de Dios atravesó el mar. Después de que fueron esclavos por 420 años en Egipto y que salieron finalmente de ese lugar, se encuentran a la orilla del mar y viene Faraón a matarlos, a destruirlos con todo su ejército, con sus carros, con sus caballos, con sus jinetes, con sus espadas. Y el día que ellos podían haber muerto, el día difícil, el día adverso, el día de confusión, el día que no entendían. Te imaginas, colócate ahí en aquella orilla del mar. Dios te acaba de sacar de la esclavitud. Dios te acaba de liberar y de repente viene el enemigo y parece que vas a morir. ¿Tú crees que ellos no estaban confundidos? ¿Tú crees que ellos no estaban queriendo una explicación como muchos de nosotros que queremos el día de hoy? ¿Una explicación? Sin duda, si tú y yo hubiésemos estado ahí, hubiésemos estado confundidos. Pero un día de terror, Dios lo convirtió en un día de victoria, que el pueblo de Dios celebra hasta el día de hoy. Que el pueblo de Dios, vamos a esa historia y nos enorgullecemos de la mano de nuestro Dios. Amada iglesia, Dios no ha cambiado. Son tiempos difíciles. Dios no ha cambiado, su mano sigue siendo poderosa. La mano de Dios que abrió aquel mar para que su pueblo pasara, puede abrir circunstancias el día de hoy, puede abrir las situaciones, puede abrir las mentes para que podamos confiar en Él, puede abrir corazones para que gente en medio de este tiempo de adversidad venga a sus pies y entregue su vida a Él por primera vez. Iglesia, Él no cambia. Los días difíciles se presentan, se seguirán presentando, pero Él también se seguirá presentando. Estas son noticias que debemos abrazar. Otro ejemplo de Dios cambiando un día malo, un día difícil en un tiempo de victoria.
En 1 Samuel capítulo 18, en el verso 6, dice la palabra: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos y cantos de alegría y con instrumentos de música. Pero ¿recuerdas lo que había pasado antes de eso? Había un gigante que salió por varios días a retar al pueblo de Dios diciendo: ¿para qué peleamos todos? Mándenme a un hombre que pelee conmigo, y el que ganare, ese hará esclavo a toda la nación del rival. Y ahí estaba por varios días ese gigante de casi 3 metros que salía con su armadura, su espada, su lanza y su escudero, diciendo: mándenme uno, mándenme uno. Y eran días de confusión, eran días de adversidad, eran días de temor, eran días que parecía que no sabían cómo le iba a ir a su nación. Todo estaba al parecer yendo de picada. Pero al día siguiente, después de que Dios usó a un hombrecito, a un pastorcito, con una honda, con una piedra, mató al gigante. Dios hace ese tipo de cosas, iglesia. Dios hace ese tipo de cosas. Escucha, en esos tiempos hay gente que está retando a la iglesia, gente obviamente no creyente, y está volteando a la iglesia. Hey, ¿dónde está su poder? Hey, ¿dónde está? Y están atacando a los ministros, a los pastores. Y ciertamente hay ministros que no han hecho tal vez bien las cosas o los comentarios, pero la gente está volteando diciendo: ¿dónde está su poder? ¿Dónde está su Dios? ¿Sabes? Nosotros no estamos aquí para hacer lo que Dios hace. Nosotros estamos aquí para anunciar su nombre, para predicar el evangelio, y las cosas poderosas que Él hace, Él las hará. Pero solamente es cuestión de esperar. Y esa gente que está diciendo: ¿dónde está Dios?, lo verá. Entonces, amada iglesia, no nos preocupemos cuando la gente viene y dice: oh, tú eres cristiano, ¿y dónde está tu Dios? ¿Y por qué no acaban con este virus ustedes los cristianos? No te preocupes. Así como aquel gigante se mofaba delante del pueblo de Dios diciendo: hey, ¿qué onda con ustedes? Dios le mostró lo poderoso que era a través de un hombrecito. Y ese día de angustia se convirtió en un día de fiesta. Y cuando ellos regresan, ¿verdad? A la ciudad, cuando ellos regresan después de esa batalla, había danzas, había panderos, había cantos, las mujeres estaban alegres, había fiesta en aquel lugar. Ellos habían partido con incertidumbre, ellos habían partido con temor. Las esposas que se quedaron no sabían si iban a volver a ver a su marido, a sus hijos, y era día de angustia. Pero Dios intervino en el día de angustia, y Dios hizo grandes cosas y cambió un día de temor en un día poderoso. Un tiempo difícil, Dios lo cambió en un tiempo poderoso. Y esa es la mano de nuestro Dios, esa es la naturaleza de nuestro Dios. Te voy a pedir que me acompañes al libro de Ruth, que fue con el que comenzamos esta predicación. Pero ahora nos vamos a ir al capítulo 4 en el verso 14. Escucha cómo termina la vida de esta viuda, a la que se le murió su esposo y sus 2 hijos, y quedó desamparada y no sabía, y pasó por amargura, pasó por temor. Es un libro pequeño, el libro de Ruth. Te invito a que lo leas, te animo a que si nunca has leído la Biblia, tú a lo mejor no vas a una iglesia, a lo mejor no te consideras un cristiano, pero te invito a que busques una Biblia y vayas al libro de Ruth y lo leas. Va a ser de mucha bendición para ti. Pero escucha lo que dice el verso 14 acerca de esta mujer llamada Noemí. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre sea celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es
más valor para ti que 7 hijos. Iglesia, una historia de desgracia. El libro de Ruth, como leíamos al principio, comienza con una desgracia tremenda, con una confusión tremenda, con una falta de esperanza tremenda, pero cierra con algo sorprendente. ¿Por qué? Porque la mano de Dios intervino. Y una historia de confusión, una historia de muerte, Él la convirtió, la transformó, la llevó a ser una historia que acabó en vida. Eso se parece a la salvación que Dios efectuó en nosotros. Estábamos perdidos sin Dios, en el pecado, en las manos del diablo. Si tú y yo hubiéramos muerto hace tiempo, hubiéramos ido al infierno. Pero sabes, en medio de esa historia tan trágica, donde traíamos arrastrando tantas cosas de parte de nuestros antepasados, tanta ideología que no concuerda con la palabra, mentiras que no están en la Biblia y nosotros las creíamos como algo verdadero, de repente Dios intervino en esa oscura historia, puso su mano sobre nosotros, nos mostró a su Hijo Jesús, la obra de Él en la cruz, y nos dio vida a través de Él. Dime que Dios no es real. Algunos dicen no es real porque no han vivido lo que tú y yo hemos vivido. No han experimentado lo que es ir a la cama en medio del caos y dormir en paz y levantarte al siguiente día confiado a pesar de que parece que el mundo se está cayendo, y sabiendo que Él es fiel y que Él es poderoso y que Él te va a sostener con su mano derecha como nos prometió. Eso es Dios. Muchos están esperando que Él descienda sobre un monte, que saque humo, que acabe con esto, con aquello. ¿Sabes? Él obra con cosas tan sencillas. Él obra con cosas tan espontáneas. Es la mano de nuestro Dios. La historia que comenzamos con desgracia termina en una historia llena de vida, donde hay un linaje que finalmente, a través de esta historia tan trágica, uno de los, me encanta esta historia porque uno de los personajes principales se mete a la genealogía de Jesús, que no le correspondía, pero es tan impresionante el cambio que Dios hace, que mete a un hombre llamado Boaz, que está en esta historia, a la genealogía de Jesús. No le correspondía, como a ti y a mí no nos correspondía estar en el linaje de Dios, en el linaje de los redimidos, pero Dios mete su mano y nos da esa herencia. Quiero terminar con el día más trágico que Dios convirtió en el día más victorioso para Él, para la humanidad, para el mundo, por la eternidad. Lo que vamos a leer no se parece, no se compara con un virus que está atacando la humanidad, no se compara con 3 viudas en la desesperanza, no se compara con un ejército queriendo matar a un pueblo. Es algo más trágico que sucedió y que Dios usó para hacerlo un día glorioso. En Mateo capítulo 28, verso 1 en adelante, nos narra la resurrección de Cristo. Y dice la palabra de Dios: pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María para ver el sepulcro. Imagínate el cuadro. 4 días antes de este día que estamos leyendo, Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, el Maestro, el que había venido a presentar una doctrina, como decían los fariseos, una doctrina diferente, porque presentaba el amor de Dios de una forma que nunca había sido presentado. Sanaba a los enfermos, resucitó muertos, hizo ver a los ciegos, levantó a los cojos. Ese hombre, ese profeta, ese Hijo de Dios había sido arrestado, llevado a un calabozo donde pasó la noche. 3 días antes de esto que estamos leyendo, Él fue flagelado y Él fue asesinado brutalmente en una cruz. Dice la palabra de Dios que fue a tal grado desfigurado que ni se podía distinguir si era un ser humano. Pero escucha bien,
Ese mismo día que fue flagelado, que fue brutalmente asesinado, que fue crucificado, él fue metido en una sepultura. ¿Tú te imaginas sus 12 discípulos cómo estaban? Bueno, Judas ya no estaba, Judas se había ahorcado, pero los 11 restantes estaban. ¿Cómo se sentían? Ellos habían caminado por un poco más de 3 años con ese maestro, con ese Mesías, y habían comprobado que él era el Hijo de Dios, y habían comprobado que era el camino, pero un día lo agarran, lo arrestan, se lo llevan, al siguiente día lo matan, lo crucifican, y ellos pueden saber, pueden ver, pueden estar enterados que fue literalmente metido en una tumba, y que aunque él prometió que iba a resucitar al tercer día. ¿Te imaginas los días de angustia que pasaron? Las horas de angustia, de confusión, de incredulidad, de temor, diciendo, bueno, vinieron por él, se lo llevaron, lo mataron. Pedro, ¿no seguiremos nosotros? ¿No van a venir detrás de nosotros ahora los judíos, los romanos? ¿Qué sigue? Y fue el día más trágico que la humanidad ha conocido. ¿Por qué? Porque escucha bien, no murió un simple mortal, murió el Hijo de Dios encarnado en un hombre de una forma brutal, de una forma trágica, de una forma donde él mismo determinó que así fuera, se ofreció por ti, por mí, pero no murió. Esto fue horrible, y pudiéramos decir en ese momento, ¿dónde está Dios? ¿Y dónde está la claridad? ¿Dónde está la explicación? ¿Dónde está el por qué, los por qué, las respuestas a estas dudas que siento? ¿Te imaginas estar viviendo el momento? Pero ese día, esos días de tragedia se convirtieron en los días más gloriosos que el cristiano puede recordar y puede a los que puede apelar. Dice el verso 2: y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando movió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Verso 6: no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. He aquí, va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. He aquí, os lo he dicho. ¿Te imaginas, iglesia? El día en que al parecer Satanás había logrado su mayor éxito: matar al Hijo de Dios, meterlo en una tumba y estar seguro que aquel Hijo de Dios estaba muerto por 3 días en aquel lugar. Y por si esto fuera poco, pusieron una guardia de romanos afuera de aquella tumba, la cual estaba sellada por una gran piedra, y estaba ahí metido el cuerpo de Jesús, inerte. No había en él, no había soplo de vida, no había nada de vida. Pero al tercer día, como él prometió, el Espíritu Santo tocó el cuerpo de Jesús inerte y lo resucitó. Y el día más trágico para el mundo se convirtió en el día más glorioso que el mundo ha conocido y conocerá. Iglesia, la muerte no pudo con Dios. La muerte no pudo retener a Jesús en una tumba. Tú y yo no necesitamos explicaciones en esta crisis. Tú y yo no necesitamos que alguien venga a explicarnos los por qué. Tú y yo necesitamos recordar que Él
hace de los tiempos de crisis tiempos gloriosos, tiempos poderosos, tiempos donde no importa la adversidad, no importa la confusión, no importa la duda, Él con un simple toque de su mano cambia las cosas, cambia la historia. Y te digo una cosa, esto no va a ser la excepción, amada iglesia. Esto no va a ser la excepción. Dios no va a cortar su mano. Dios no va a dejar de oír nuestro clamor. Dios no va a dejar de cuidar de nosotros. Iglesia, en medio del temor, confía en Él. En medio de la adversidad, confía en Él. En medio de esta situación, amada iglesia, deja que su Espíritu Santo, que Él nos ha dejado para que nos guíe a toda verdad, te guíe, te aliente, te anime. Y deja de buscar explicaciones, deja de buscar tantas respuestas que ni siquiera las hay. La realidad es que la gente muchas veces cree que sabe y no sabe, cree que entiende y no entiende. Mejor vayamos con Dios y digámosle: Señor, no entiendo, lo que sí sé es que tú prometiste estar conmigo. Y yo te pido que esa presencia tuya yo la pueda sentir, la pueda vivir y la pueda experimentar en este tiempo de crisis. Yo quiero animarte a ti que tal vez el día de hoy no tienes una relación con Dios, no has entregado tu vida a Jesús. Tal vez por casualidad estás viendo este video, tal vez que no es casualidad, es Dios trayéndote a esta información que tú necesitas tener el día de hoy. Yo te quiero animar y te quiero invitar a que entregues tu vida a Cristo y que tengas ese refugio que el día de hoy nosotros tenemos para ir a Dios, para ir a Él. Amada iglesia, yo quiero hacer una oración para terminar. Quiero que oremos juntos y quiero orar por ti. Te voy a pedir que inclines tu rostro. Señor Dios, te damos gracias por las verdades que hoy conocemos, que son eso, Padre, verdades inmutables que no cambian. Y Padre, hoy creemos cada una de ellas. Hoy creemos que nada ni nadie nos podrá separar de tu amor. Hoy creemos que tú prometiste estar con nosotros y que tú estarás, Padre. Hoy creemos que podemos venir a ti como un castillo, como un refugio seguro, como un libertador. Y que podemos venir y invocar tu nombre, Padre Celestial. Y que tú escuchas ese clamor y que tú nos ayudas y tú nos defiendes. Padre Dios, yo oro por esta hermosa congregación, el amor del Padre, que tú nos guardes en este tiempo difícil, pero que no solamente nos cambies, Padre Dios. Yo pido que tú hagas cosas poderosas en estos días, para que el día de mañana tu nombre pueda ser glorificado, Dios, con más poder y más gloria y más amor. Señor Dios, yo oro que aquellos que te han entregado su vida el día de hoy conozcan tu amor y conozcan tu fidelidad y conozcan cada una de las verdades que acabamos de estudiar el día de hoy y las vivan. Padre, te bendecimos y te damos gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amada iglesia, qué gusto haber estado contigo aquí una vez más. Me despido con un abrazo a la distancia, con una bendición de parte de Dios y espero verte aquí la próxima semana. Que Dios te bendiga.